a pausa. Soy Clara Lorena y en este espacio mi objetivo es entregar alimento espiritual para crecer como personas. Hola, gracias por estar aquí en este momento. Si al final te gusta el contenido de este video, no olvides suscribirte y hacer clic en me gusta. En esta ocasión me voy a referir en detalle a lo importante que es liberarnos de aquello que ya no cumple un propósito en nuestras vidas. Ayer fui a tomarme un café con una persona conocida y mientras disfrutábamos de un exquisito latte, conversábamos acerca de lo difícil que es sacar de la mente a una expareja. Hablábamos de su exnovio. Ocurre que hace algún tiempo este hombre fue a hacer un posgrado fuera del país. Al principio todo iba a las mil maravillas, me refiero a que se comunicaban por WhatsApp. Ya saben, mensajes llenos de corazones, caritas felices, llamadas por teléfono, lo típico. Un par de meses después, los mensajes eran cada vez más escasos, hasta que un día sencillamente desaparecieron. Ya se imaginarán que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Ella me confesó que las conversaciones fueron decreciendo poco a poco, hasta llegar al nivel de un par de veces a la semana, es decir, alerta roja. Otro día vamos a conversar de qué es lo que ocurre con nosotros los seres humanos cuando nos negamos a ver la realidad. Pero volvamos al tema de hoy, la tendencia que tenemos algunos de nosotros a aferrarnos a algo que ya no está funcionando. Por ahí leí una frase que dice: si una persona se aferra a su pasado, muere cada día un poco. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nos quedamos ahí como encadenados al pasado? Súper simple, no hay lugar para avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque una persona que se queda con los pies en el pantano es imposible que siga avanzando. Y lo más terrible es que va perdiendo poco a poco la facultad de disfrutar de su propia vida. En buen castellano, se amarga la existencia. Es como si una nube negra se posara sobre nuestras cabezas y se quedara ahí 24/7. Todos hemos experimentado esta sensación al menos una vez en la vida, una especie de peso sobre nuestros hombros que nos hunde. Pero esto no solo ocurre con las relaciones de pareja. Las personas también nos aferramos a un puesto de trabajo, a las comodidades en la casa o a cosas tan simples como la cama que yo tenía cuando era niña. El universo está en constante movimiento. Si uno siente que ya no es feliz en el ámbito amoroso, en lo profesional, viviendo con algún familiar o con una persona X, es la señal más clara de que llegó el momento de liberar, de soltar. Aquí muchos se preguntarán, ¿qué es soltar? Para la psicología, soltar significa dejar de forzar una situación, es decir, dejar de luchar para mantener algo que ya no tiene sentido. Si volvemos a lo que les contaba al principio, a mi conversación de ayer con el café latte, para la persona que se queda es normal experimentar el sufrimiento de la pérdida o incluso sentir temor con respecto al futuro. Eso es súper humano. Pero he ahí justamente la clave, cuánto tiempo yo me permito estar en ese estado de sufrimiento y de temor. Es ahí donde empieza un sinfín de preguntas. ¿Qué pasa si no encuentro a alguien mejor? ¿O qué pasa si me quedo solo o sola? ¿Qué pasa si no encuentro otro trabajo? La realidad es que mientras más tiempo nos demoremos en liberar, más nos vamos a demorar en avanzar, porque el temor se va apoderando de nosotros hasta inmovilizarnos. Es por eso que es tan importante dejar ir, dar vuelta a la página, pero no volver a abrirla de nuevo. Me refiero a que esto tiene que ser un compromiso firme y serio con nosotros mismos. Solo así uno se abre a nuevas experiencias en la vida. Si uno está dispuesto a abrir las manos y a permitir que la situación incómoda o dolorosa se libere, pueden pasar dos cosas. O bien el fantasma desaparece y llega algo mejor a nuestra vida, o bien la situación sana. Hermann Hesse, el escritor alemán, dijo una vez: algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Estoy demasiado de acuerdo con esa afirmación. Luego de dar el paso de cerrar el capítulo y avanzar, que es cuando uno pone punto final y dice ya no más, hay que sentir mucho orgullo, porque esa decisión, dejar ir algo que ya no tiene sentido, es una decisión que habla de una grandeza enorme. ¿Sabes por qué? Porque estás poniéndote a ti en el primer lugar. Estás eligiéndote a ti primero. La decisión de sufrir o de prolongar el sufrimiento está 100% en nuestras manos. Así es, en nuestras manos. No hay que culpar a nadie. No es el otro el que tiene el poder de dañarnos o quitarnos la paz. Nadie tiene esa capacidad a menos que uno lo permita.
que uno le entregue al otro conscientemente la facultad de controlar nuestra felicidad. Someterse al sufrimiento es como poner voluntariamente la cabeza debajo de la guillotina, y eso no tiene ningún sentido. Hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar, dar vuelta ese chip del sufrimiento o el temor en nuestra mente y sintonizar en otra frecuencia. Aquí les dejo algunas ideas. Número 1, hacer deporte. Está comprobadísimo que el ejercicio físico favorece la liberación de endorfinas, que son esas sustancias químicas que producen sensación de felicidad y euforia. Caminar, trotar, salir en bicicleta puede incluso aliviar los síntomas de la depresión. Número 2, escuchar música alegre. Evita las canciones románticas o tristes. Un estudio de la Universidad de Missouri en Estados Unidos afirmó que la música alegre es tu mejor aliado si quieres ser feliz. Así que mi sugerencia es que prepares desde ya una lista de canciones que te inspiren a bailar. Número 3, ver películas divertidas. Reír nos relaja, nos libera de cualquier tensión, te aleja de las preocupaciones, de las emociones tóxicas. Es por eso que muchos dicen que la risa es la mejor medicina. Así que recurrir a las películas o series que más nos han hecho reír es otra buenísima idea. Número 4, adopta una mascota. Estudios han demostrado que las personas que acarician a una mascota se relajan y se sienten menos estresadas. Incluso un grupo de investigadores demostró que una serie de estudiantes tuvieron una mejoría en su humor en general al interactuar con animales, y además tendrás a un ser vivo ahí para canalizar tu necesidad de dar amor. 5. Hacer limpieza general. La limpieza es un acto de purificación de la mente y también puede ser un ejercicio espiritual, tal como lo afirmó el monje japonés Keisuke Matsumoto, que entre otras cosas dice en su libro que uno de los discípulos de Buda encontró la liberación mientras estaba barriendo. Así que frente a la decisión de liberar, ¿qué mejor que limpiar y deshacernos de todo lo que ya no nos sirve? Para terminar, les voy a dejar una frase inspiradora. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y recuerda que no existe la mala suerte, somos arquitectos de nuestra propia existencia y la construimos todos los días. Déjame tu comentario abajo, dime qué piensas de este video y recuerda suscribirte y hacer clic en me gusta. Y me despido, nos vemos pronto. Mucha paz. Muchas gracias por ver este video. Si deseas contribuir con la difusión de estos mensajes de desarrollo personal y crecimiento espiritual, puedes visitar mi página en Patreon y recibe mi deseo de abundancia y prosperidad para ti.